Bien, el día de hoy vamos a continuar con otro tema que yo he titulado El justo por su fe actuará y vivirá. Es importante porque a veces nosotros decimos que tenemos fe. Toda la gente, si tú le preguntas, dice yo tengo fe, pero ¿fe en qué? O sea, una cosa es decir fe, que yo tengo confianza en algo, pero nosotros los creyentes tenemos fe en el Señor Jesucristo. Porque toda la gente puede tener en un ídolo, puede tener confianza en su propia persona, pero la fe que nos habla de la Escritura es una fe genuina a través y hacia la persona del Señor Jesús. Cada día que pasa, los cristianos, los creyentes, estamos constantemente en una lucha diaria. ¿Por qué? Porque somos bombardeados, porque la razón del mundo, porque si te das cuenta, las noticias todos los días, no hay momento en donde ya toda la gente habla del COVID, de la crisis económica, de la crisis mundial, y entonces aquella persona puede de repente en esa lucha seguir o permanecer y creer en esa fe en Cristo o según la razón. Porque todo lo que dicen en los medios de comunicación, en los periódicos, en las noticias, todo te lleva a dudar. Porque de repente ya no ves y ya no entiendes. Porque ahora toda la gente que habla respecto al COVID son expertos. Ahora ya todos son médicos. Entonces ahora ya todas las personas dicen, es que es esto, es que te va a dar aquello, y es que el chip, y es que no el chip, y es que... O sea, ya toda la gente habla. Y entonces el cristiano puede llegar, el creyente puede llegar a dudar. Y entonces, o permanecer en la fe, o de acuerdo a su razón. Y es importante, por eso dice, yo le puse el título, el justo por su fe actuará y vivirá. También hace 8 días yo comentaba que una característica de una persona que está consagrada a Dios es por su fe, la fe que ejerce, la fe que tiene a la persona del Señor Jesús y que ya no vive de acuerdo a sus argumentos. Déjame leerte unas noticias para que tú te des cuenta de esa batalla diaria, de ese bombardeo que hay a la mente y a la conciencia, y en donde aquellas personas que aún dicen tener fe pueden ser arrastradas al error. Dice, coronavirus en México. La Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, en el que detalló la cifra de contagios nuevos de COVID-19 y el número de defunciones. Números de casos positivos confirmados por día en México, 28,023. Esta es una estadística al día de antier. Número de defunción confirmados por día, México por COVID, 168. Número total de casos positivos confirmados en México, 4,083,118. Total de defunciones confirmadas en México por COVID, 300,101. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar todas esas noticias, te empieza tu mente a dar vuelta y empiezas a ver y dices, ¿y si a mí me va a pasar? ¿Y si a mí me toca? Y entonces la mente de la persona se puede llegar a nublar. Puede empezar no, y es que mejor si le hacemos de esta manera, si me vacuno, no me vacuno, si tomo esto, si tomo aquello. Entonces la gente puede empezar a ver las circunstancias y dejar esa fe hacia Cristo. Dice, otra noticia, está amenazando el crecimiento mundial. La magnitud del daño económico de la nueva variante es incierto, está hablando de Omicron, pero el crecimiento se podría resistir tanto de las restricciones sanitarias como por los estragos causados por los contagios en las plantillas de las empresas. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó a principios de diciembre de una revisión a la baja de las previsiones del crecimiento mundial, actualmente situadas en 5,9% en 2021 y 4,9% en 2022. El cambio podría comunicarse al final de enero.
En Estados Unidos, Omicron ya causó daños, constata el economista, jefe de agencia de calificaciones Moody's, Mark Zandi, que estima un crecimiento de 2.2 en el primer trimestre en este país, contra 5.2% antes del impacto de Omicron. Estas perturbaciones deberían disiparse a partir del segundo trimestre, afirma. Cada ola provoca menos daños al sistema de sanidad y a la economía que le precede, resume Zandi. La incertidumbre es mayor en los países emergentes como México, con menores coberturas de vacunación, y en China, que se sigue aplicando draconianas restricciones, o sea, restricciones más severas en su estrategia para combatir el COVID-19. Y entonces todo esto que tú empiezas a escuchar, imagínate a diario, a cada momento, y no que no escuches noticias o que no leas, que no estés enterado. Pero todo esto puede llegar a causar en las personas dudas. Puede empezar a tener incertidumbre. ¿Qué va a pasar? A mí también me han llegado dudas. Y también pienso, ¿y si pasa esto? ¿Y si a mi familia? Por eso es que Dios, en su palabra, Dios que conoce todas las cosas, Dios que sabe todo lo que va a pasar, ¿sabías que Dios no va a permitir que pase un minuto más ni un minuto menos cuando Él diga que esto se acabe? Pero esa es la confianza. Nosotros no sabemos cuándo. Por eso es que nosotros debemos de tener esa confianza firme en Cristo. Entonces la lucha se va incrementando cuando estos sucesos en nuestro país y en el mundo nos van avasallando todos los días. De repente hay personas que se dejan o se permiten ser tan influenciadas que ya no hablan de otra cosa más que el COVID. Y si salen, no nos vayamos a enfermar. Y si pasa esto, y si me muero, y si nos contagiamos. Entonces el corazón se empieza a turbar y empieza a buscar respuestas. Empieza a buscar en donde no hay respuestas. Empieza a poner su confianza en otras cosas y puede nublarse su confianza hacia Cristo. Por eso es que Dios ha dejado en su palabra principios y fundamentos para los creyentes. Y vamos a la Escritura, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque estamos juntos, Señor. A pesar Señor, en medio de pandemia, Señor, aquí estamos, Señor. Padre, gracias porque tú has tenido cuidado por cada uno, Señor. Padre, ayúdanos el día de hoy a entender tu palabra. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y dice la Escritura: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a ver. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Su fe en qué? ¿En sí mismo? ¿En el grupo? No. Su fe en Dios. Su confianza en Cristo Jesús. Vamos a poner en contexto lo que decía el profeta Habacuc. Las palabras de Habacuc está hablando en medio de que Dios les estaba avisando que Dios iba a utilizar a los caldeos, a ese pueblo malvado, como un instrumento para castigar a Israel. Pero también este pueblo sería derrotado de la misma manera, castigado y derrotado por Dios. Dios lo estaba utilizando a este pueblo para un propósito, no eterno, sino un propósito temporal. Pero el fin de este pueblo ya estaba decidido por Dios. Dios iba a humillar a los caldeos por su soberbia y por su orgullo, y les sería aplicado un terrible castigo. En la Escritura nos describe con exactitud ese carácter de ese pueblo que era arrogante y que era por su vileza, por su maldad. Entonces, aquí podemos entender algo.
Dios tenía un propósito. Iba a castigar al pueblo de Israel, sí, pero tampoco iba a dejar al pueblo que iba a utilizar para sus propósitos libre, o lo iba a perdonar. Así Dios puede utilizar cualquier circunstancia, esta parte de esta enfermedad, para que la gente o vuelve su corazón a Él, y la gente puede determinar y entender algo. Si Dios lo permite, aquel que es creyente siempre tiene algo claro. Y si es la voluntad de Dios, Dios nos dará lo necesario. Y entonces aquí, como Dios utilizó al pueblo, a los caldeos, para un propósito. Por eso Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Porque en medio de esa circunstancia tan adversa iba a ser probada la fe. Por eso aquellos que iban a retroceder, Dios no se agrada de ellos. Entonces, Dios utiliza y permite que pasen muchas cosas para probar nuestra fe a los creyentes. Por eso nosotros no podemos vivir de acuerdo a las circunstancias ni a lo que pasa a nuestro alrededor, que nos afectan, por supuesto, porque la enfermedad está ahí. ¿Quién no ha tenido un familiar enfermo de COVID? Yo sí, y varios. Es una realidad. Pero mi confianza no es en que yo no me enferme, o que se alivien, o que no pase nada. Mi confianza será a Cristo. Porque el justo por su fe vivirá. Actuará porque la fe también nos lleva a actuar, a tomar decisiones, a hacer lo correcto, a hacer lo que está a nuestro alcance, y lo demás ya Dios lo hará. Ya no depende de nosotros solamente, sino ya depende de Dios, que ha permitido esto en medio de este mundo. En medio de tanta maldad, Dios utiliza y permite que pasen estas cosas. Mas el justo, por su fe, vivirá. Nuevamente dice la primera parte, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Otra traducción sería, aquel cuya alma se levanta o se enorgullece, que no se ciña a la palabra de Dios, no es recto. Aquel que pierde su confianza no agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Hace 8 días platicábamos de esto, cómo la gente puede decir tengo fe, pero en el momento de las circunstancias difíciles se vuelve atrás. Es que no era lo que yo esperaba, no era lo que yo pensaba. Entonces, pero después dice, mas el justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38, en el mismo contexto dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es el mismo principio. Mas el justo vivirá por fe. ¿Fe en qué? En Cristo Jesús. Mas el que retrocediere, aquel que no confía en Dios, no puede agradar el alma de Dios. No puede agradar a Dios. Porque una persona que retrocede es aquella persona que duda. Cuando tú vas caminando, cuando tú tienes que ir a buscar un trabajo y de repente empiezas a dudar, y si no me contratan, y si me regresan, y si pasa esto, obviamente cuando tú llegas no es porque en ese momento Dios te va a decir no te voy a dar el trabajo, no, sino que la persona llega desconfiada de sí misma, llega dudando, y entonces es imposible que le puedan dar un trabajo a una persona así. Pero si la persona llega confiada en lo que sabe, en lo que ha hecho en su vida, en su currículum, lo que tiene, pues se va a llegar confiada. Es lo mismo en Dios. A lo mejor a esa persona del trabajo le van a decir que no, pero su confianza no mengua. Dice, yo voy a seguir adelante. Aquella persona que dice creer en Dios, en tener fe en Dios, no retrocede, porque sabe algo, que eso no le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada de aquel que su alma no confía en Él, de aquella persona que duda, que anda dudando. Ay, es que si a mí me pasa, si le pasa a tal persona, si me quedo sin trabajo, si me quedo sin esto, y si pierdo todo, y si me corren. No, la persona dice, Señor,
Como decía Job, Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Esa es la fe, que no importa lo que pase en tu vida, Señor, tú diste y tú quitaste, sea tu nombre bendito. Alabado sea tu nombre, Jesús. Porque mi confianza no es en que si me corren o no me corren, si me enfermo o no me enfermo. Mi confianza seguirá siendo Cristo. Por eso es que el justo vivirá por fe, pero no en su propia persona, sino en la fe en el Señor Jesucristo. Porque sabe que aquel que murió en la cruz y Dios no estimó a su Hijo, ¿cómo no nos darán todas las cosas que necesitamos? Por eso es que aquel que vive en esa fe, Señor, con abrigo y sustento estemos contentos. Está bien, Señor. Si no tengo más, es porque tú así lo has decidido. Señor, si me enfermo, es tu decisión. Y si no me enfermo, gloria a tu nombre, Señor. Pero todo será a través de esa fe en Cristo Jesús. Entonces Dios no se agrada de aquel que su alma no confía en Él, aquel que tiene dudas. Todos, una duda, todos podemos llegar a un momento en que te pueda venir una duda, pero esa duda no te puede llevar a otra duda, otra duda, otra duda. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos y les mandó a Jesús que le preguntaran, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? ¿Tuvo una duda o no? Sí la tuvo. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener dudas, pero no en la duda en Cristo Jesús. O sea, no dudar de Él, no dudar de lo que Él va a hacer y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, las personas que le hacen caso a los hombres más que a Dios. Aquellas personas que ponen su confianza en brazo de carne y no en Dios. Te digo, ahora resulta que toda la gente le hace caso a lo que dice el comentarista, al que dice en las noticias, y entonces la gente ya su confianza está en eso. Y en base a eso empiezan a actuar. Y entonces en esta vida solamente hay dos formas de vivir. Aquel cristiano solamente hay dos formas. Una, enfrentar la vida de este mundo cada día en la fe o en la incredulidad. Todo lo que yo vivo y hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo. Cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, ¿cómo vamos a actuar? Lo hacemos en la fe en Cristo Jesús. Entonces, enfrentar esta vida solamente hay dos. O lo enfrentamos con la fe o en la incredulidad. Porque o creemos en lo que Dios ha dejado en su palabra como fuente de vida para nosotros, o de acuerdo a todo lo que vemos, oímos a diario. Te digo, es que ahora todo lo que oímos le damos una certeza, le decimos que sí, aceptamos todo lo que viene de alguien que honestamente muchas veces no tiene ni una preparación, no tiene ni siquiera la certeza, no tiene nada, y nosotros podemos dar por cierto todas esas cosas. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿A la palabra de Dios o a lo que escuchamos, vemos a diario? Y esto es verdad, he escuchado no una persona, sino varias respecto a la pandemia. Dice, es que lo dijo el doctor fulano, y estoy hablando de gente que conoce a Dios. Dice, es que lo dijo el doctor fulanito, es que lo dijo el especialista fulano, el analista tal, la organización tal, es que dice un amigo del amigo que es doctor, que esto nos van a hacer y que esto está mal. Pero jamás he escuchado, y de verdad te lo digo así, que digan, Dios me dijo que lo hiciera de esta manera. Yo no te voy a decir si te vacunas o no te vacunas. Yo no estoy aquí para eso. O si te tomas cierto medicamento, cierto té, etcétera. Yo no vengo a eso. Yo lo que digo es que cuando estas personas que aún creyentes pueden decir, es que lo dijo tal persona, pero ya le pregunté yo a Dios, yo tomé una decisión primero fundamentada en algo que Dios me dijo a mí. Y en base a eso,
yo actué. Yo hice lo que Dios me había mandado a mí. Yo no te puedo decir a ti lo que tengas que hacer, pero mi fe es la que me lleva a eso, a confiar en Dios, y que lo que yo hago sé que está fundamentada en esa fe y en esa confianza. Entonces, la persona, te digo, no escucho que digan, es que Dios me dijo. No, es que ya has escuchado las noticias, es que ya has visto, es que ya viste la estadística, es que ya has visto todo esto que está pasando, pero Dios no sale ahí. No dicen, es que Dios me dijo que no me vacunara, o Dios me dijo que me vacunara, o que hiciera esto, o que no hiciera esto. No, citan médicos, especialistas, pero jamás citan al especialista, al médico de médicos, que es Cristo Jesús. No lo citan. Porque entonces, como están tan bombardeados, como estamos tan influenciados ya por el mundo y por todo lo que está pasando, entonces empezamos a tomar como referencia otras cosas. ¿Por qué entonces nosotros le hacemos caso a Cristo? Porque entonces ya tendríamos que hacer a Cristo a un lado y entonces hacerle caso a lo que dicen los médicos solamente, a lo que dice el gobierno. Pues hacemos a un lado a Cristo. ¿Por qué? Porque ya ahora la gente cita fuentes médicas que al Señor Jesús. Entonces la fe te va a llevar a actuar conforme a esa fe, conforme a esa confianza. Te digo, yo no te vengo a decir qué vas a hacer o no vas a hacer. Yo la decisión que tomé la hice fundamentada en algo, en la fe a mi Señor. Y yo sé que fue lo correcto, no por mí, sino porque Cristo me lo confirmó a mí. El justo, por su fe, vivirá. No va a vivir por la fe de alguien más. No va a vivir por la fe de su esposo, de su esposa, de su papá, de su mamá, de sus hijos. El justo por su fe vivirá, individual, relación personal con Dios. Por su fe, el justo vivirá. Entonces tu reacción, lo que tú haces, ¿en qué está basado, fundamentado? En la confianza, en que si hago esto o no lo hago, es entendiendo que es por fe. Y no actuar porque alguien me dijo, alguien me sugirió. Está bien, yo te puedo dar un consejo, pero al final la decisión será tuya en esa comunión, en esa relación con Dios. El creyente que va y busca a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Es esta correcta esta decisión? Es que no escucho a Dios. Pues Dios se va a dar a entender de una u otra manera. Esa es la fe, la esperanza, la certeza de lo que no se ve. No, es que si en ese momento lo viera, estuviera presente, entonces ya no sería fe porque lo estoy viendo. Es algo que yo no veo, pero es algo que yo experimento a través de esa relación con Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué todo lo que yo hago, y más en este caso que estamos viendo, es por esa fe o porque alguien me dice que lo haga o no lo haga? Yo creo que todos, sin excepción, leemos periódicos, escuchamos noticias. No podríamos vivir ajenos al mundo. Pero mi fe tendría que llevarme a actuar a lo que Dios me mande. Y te decía, y no por la fe de otras personas, porque el justo por su fe vivirá por lo que él tiene, por lo que él sabe, por lo que él conoce, por esa relación con Dios. Déjame contarte una anécdota. Una mujer cristiana, ella narra que años atrás en una ocasión fue a visitar a sus padres que vivían en otro estado. Ellos vivían en Estados Unidos. Ella empezó, mientras iban en el vuelo, ella empezó a sentir un dolor aquí en la boca del estómago. Pero como era una mujer que era muy tolerante al dolor, ignoró, se aguantó y trató de ignorar y minimizar el dolor para no asustar a su familia. Iba su esposo con él. La mujer no quiso despertar a su esposo para decirle, ¿verdad? Oye, me siento mal, me duele aquí, es un dolor fuerte.
La mujer narra que Dios la despertó mientras iba en ese vuelo para que le dijera a su esposo que la llevara al hospital, porque el apéndice se le iba a reventar. Fíjate. O sea, la persona pensó y dijo, tengo un dolor, pero si Dios permite, entonces Dios también me puede sanar. Y entonces la mujer decía, bueno, Dios, tú sáname. Dios le había dicho que despertara a su esposo, ¿verdad?, para que bajándose el avión la llevaran al hospital. Esta mujer no quiso entender que Dios le estaba hablando, le estaba mostrando que iba a tener un problema. No hizo caso y entonces obviamente se le reventó el apéndice. Esta mujer dice que ella se lamenta por no haber obedecido a Dios, por haber utilizado su razón, por ella decir, es que Dios es poderoso y Dios me puede sanar. Mucha gente dice, bueno, es que si Dios permite, pues Dios me va a sanar y me va a sanar de esta o de otra manera. Dios sabe sus métodos. Entonces, esta mujer no había entendido que Dios había provisto de un hospital y un médico para curarse. O sea, Dios le había dicho que le despertara a su esposo para que lo llevara a un hospital. Pero esta mujer no quiso hacer caso a Dios. Dijo, sí, yo tengo mucha fe. Y entonces Dios me puede sanar. Cuando Dios quiso que esa mujer se atendiera en un hospital. Por eso te digo que es muy diferente. Hay casos en donde había un hombre que en el lugar donde él estaba, sí había médicos, pero no les daban medicina, era muy tardada la atención médica. Entonces este hombre se enfermó, empezó a tener mareos, empezó a tener vértigo, empezó a perder peso, etcétera, etcétera. Entonces este hombre no le atendían, tenían que meter un formulario para que les pudieran atender. Entonces pasaron los meses y no lo atendían, pero este hombre que era cristiano empezó y oraba a Dios y Dios lo sanó. Pero porque no había otro medio, porque no había medicina. Y entonces ahí sí Dios actúa por cuanto no había ni una medicina, no había una aspirina para el dolor, no había un paracetamol para el dolor. Pero en este caso, esta fe no fue verdadera de la mujer porque no le hizo caso a Dios. Y este hombre, su fe fue decir, Señor, no hay otro medio. Tú me puedes sanar a mí. Pero Dios siempre ha dejado medios para poder hacer la obra para aquellos que confían. ¿De qué manera? No lo sé, porque yo no soy Dios. Pero sí te puedo decir es que Dios va a actuar como Él quiere. Y entonces la fe te va a llevar, bueno, si ya estoy enfermo, pues voy a ir al doctor, voy a ir al médico. Bueno, si Dios me dijo que aquí en mi casa me voy a curar, pues esa es tu fe. Por eso el justo por su fe vivirá. Entonces esta mujer pues se le reventó el apéndice, se le infectaron los órganos, normalmente se infecta el intestino, le tuvieron que cortar un pedazo de intestino y obviamente pues ella siguió dándole gloria a Dios, pero entendió algo, ¿por qué no le hice caso a Dios? Porque esa fe no me llevó a entender, si Dios me está mandando que vaya a un hospital, ¿por qué no fui? Entonces la consecuencia no fue porque Dios le haya traído un mal, no, fue una decisión de la persona en no atenderse el problema del apéndice. Entonces le dio una peritonitis. Entonces Dios no estaba castigando a esta mujer, ella lo reconoce, sino fue su incredulidad lo que llevó a sufrir todas esas consecuencias. Ella podía decir que tenía fe, porque ella dijo, Dios, sáname, porque tú puedes sanar. Pero Dios ya le había dicho que se fuera a atender al hospital. ¿Te das cuenta? Cuando es la diferencia, cuando tú haces caso a Dios y cuando haces caso a tu razón o a alguien más. El justo vivirá por su fe, creyéndole a Dios. Y si no, las consecuencias pues serán obviamente a su favor o en contra, dependiendo su actuar. Y su decisión de creerle a Dios, sabiendo que Dios no se equivoca. Por eso el título es, el justo por su fe actuará y vivirá. Porque la persona va a actuar. No se va a quedar en un estado así como Dios, haz todo, Señor, es tu voluntad, yo tengo que actuar. Dios no va a bajar y va a hacer lo que a ti te corresponde o a mí me corresponde. Dios hará lo que a Él le corresponda, pero mi responsabilidad es hacer lo que también a mí me corresponda.
Jeremías 7:23. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. O sea, la fe, la confianza de aquel será escuchar la voz de Dios, será andar en el camino que Dios ha trazado para que nos vaya bien. Pero no vayamos a caer en que entonces no va a haber enfermedades, no va a haber escasez, no va a haber dificultades, nada, o sea, se va a acabar en nuestra vida la pandemia. No. Para que os vaya bien, ¿sabes por qué? Porque cuando está Cristo Jesús y está esa fe, Él te va a ayudar en todo lo que tú necesitas. Había unos niños en la escuela y uno le dice, estaban platicando y dice, mi papá tiene un carro nuevo. Y otro niño dice, mi papá tiene una casa nueva, grande. Y el niño se queda pensando y dice, mi papá tiene mucha fe. Y Dios nos da lo que necesitamos. Fíjate, el niño decía, pero mi padre, ¿qué? No tiene esto, pero tiene mucha fe. Porque todo lo que necesitamos Dios nos lo da. Y no es hablar de lujos, no es que no te enfermes, pero la fe te lleva a obedecer a Dios. Y lo que Dios te mande a ti lo vas a hacer. Es que a mí me dijo fulano de tal, es que me dijo tal persona. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros Dios nos hizo diferentes. No todos somos iguales. Entonces, la fe nos llevará siempre a escuchar la voz de Dios. Tal vez no escucharemos lo que no sea tan favorable para nosotros, pero de eso se trata la fe. No es, la fe estará cuando me vaya bien. Entonces sí creo en ti, Señor, porque todo está bien. Mira, todo es felicidad, todo está tranquilo. No, la fe es probada en las dificultades, en los problemas, no en la abundancia, sino cuando no hay recursos, es cuando actúa la fe. Pero la fe no en nosotros mismos, sino en la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe siempre nos va a hacer llevar, escuchar, tal vez lo que no sea tan favorable, pero de eso se trata la fe. La fe no como un acto, sino como una actitud. O sea, la fe no solamente es decir yo creo, sino es una actitud constante en una confianza que no se mueve. A pesar de todas las cosas que pasen, es inmutable, no va a cambiar, no es variable. Es una actitud sólida, firme, fuerte, inalterable, tenaz en Cristo Jesús. Todo esto, esa es la fe. Es una actitud, es lo que yo entiendo, Señor, que tengo que hacer y lo hago en esa confianza. Ya sea frente a la muerte o a la vida. No importa. Porque es fácil a veces que decimos, como el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y decimos, el morir es ganancia. Pero honestamente, quien ha estado cerca de la muerte, no es tan fácil. Pero esa fe te lleva a decir, como Pablo, Señor, si muero, tú diste y tú quitaste. Señor, en esa fe yo estoy. Y si me muero, tú lo sabes. Por eso es que la fe es probada. La confianza es una actitud que el cristiano tiene día con día. Y la incredulidad pues llevará a la muerte, definitivamente, a la muerte espiritual. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Entendemos de principio a fin que el justo se sostiene por la fe. No hay otro medio, porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desde el principio hasta el fin, lo que sostiene al creyente, al cristiano, es la fe. No es otra cosa más que la confianza en Cristo. Vamos a ver un ejemplo que tal vez lo hemos leído muchas veces, tú lo conoces, y viene en Josué 2, versículo 1 al 7. Josué 2, versículo 1 al 7. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Josué 6:17, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Dice Josué, solamente Rahab la ramera vivirá. ¿Por qué? Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Pero por qué lo hizo esta mujer? Hebreos 11:31 dice, Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La Escritura nos deja ver claro por qué esta mujer había escondido a los mensajeros, a los espías. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, la fe va a hacer que la persona viva. Aquí está hablando de la vida física, pero también de la vida espiritual. Esa fe es la que mantendrá a la persona constantemente en esa comunión y en esa certeza en Cristo Jesús. El justo vivirá y se salvará de la ruina por su fe, viviendo apoyado en esa fe, pero en la fe en Cristo. Pudiera parecer juego de palabras, pero no es así. Es que la persona constantemente va creciendo en esa fe, en esa confianza. Esta mujer, ¿por qué actuó? Porque sabía que estaba haciendo lo correcto y que esa era la manera de salvar su vida y la de su familia, por la fe. Entonces todo lo que nosotros hacemos o hagamos tiene que estar sustentada y fundamentada en la fe en Cristo Jesús. La fe entonces nos enseña a vivir y a enfrentar todo lo que suceda a nuestro alrededor. No importa cuántas noticias más vamos a escuchar, no importa cómo vamos viendo que la economía se sigue deteriorando, no importa. Si nosotros creemos que Dios es el Todopoderoso y que Él tiene control de todas las cosas, ¿por qué dudamos? Yo te preguntaría, ¿por qué dudamos entonces? ¿Por qué creemos en un Dios que es poderoso, pero aquí dudamos que si todo lo que está pasando es de su mano?
Y si pasa un evento en tu vida, y aunque tú digas que Dios es el poderoso de Israel, y dudas, ¿será de Dios? No, yo creo que Dios no va a permitir todo esto. Entonces ya no vives en fe, sino en incredulidad. Entonces la fe nos enseñará a vivir y enfrentar todo lo que suceda a nuestro alrededor. Todo sin excepción. Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en la fe en Cristo Jesús. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que vivimos en la carne ya no lo vivimos por nosotros, sino lo vivimos creyendo en la fe del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, y lo que yo hago, mientras esté en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esa fe. Y vaya que Pablo tuvo que ser probada su fe, en cárceles, en hambres, en azotes, en persecuciones, en todo, en todo. Por eso es que cuando aquí, pues Pablo sabía lo que estaba diciendo. Porque Pablo que tuvo que soportar muchas cosas en esa fe. En esa fe en Cristo. Porque ya no vivía él. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué era su fe, su confianza? Porque Cristo le amó. Al cristiano, ¿por qué vive así? Porque un día entendió que Cristo lo amó, que dio su vida por él. ¿Y cómo no le va a ayudar en todas las cosas y en todo lo que él necesita? Por eso es importante que el justo, por su fe, vivirá. Actuará y por consiguiente vivirá. También esa confianza nos va a hacer estar firmes, estar confiados, y eso lo podemos ver en 2 Corintios 1:24. O sea, el cristiano que vive por esa fe no anda variando, no anda dudando, sino se mantiene firme. 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El apóstol Pablo le dice, por vuestra fe, porque por la fe estáis firmes, por tu fe, no por mi fe. Entonces el cristiano, ¿por qué está firme? ¿Por lo que dice el predicador? No, por Cristo Jesús. Por esa fe que tiene en el Hijo de Dios. Por eso el cristiano puede estar firme, el creyente está firme. Porque por la fe estáis firme. Entonces aquella persona que vive en esa fe está firme. ¿Cómo es un soldado? Cuando le dicen firme, si así puede pasar mucho tiempo y no se mueve. Hay unos soldados, me parece que es en Inglaterra, y que le pasa una mosca y la gente le puede hablar y no se mueven. Estar firmes. Esa es la figura que nos quiere decir. El cristiano, a pesar de que todo lo que pasa a su alrededor del creyente no se mueve, porque por la fe está firme. Está cierto. Está completo. Y entonces nada que pasa a su alrededor hace que se mueva. Por eso es que el justo por su fe vivirá. Y cuando esa persona, ese cristiano va caminando con Dios, sabiendo que Él no lo va a abandonar, ni lo va a dejar. Pero porque Él se cree, Él se imagina, no, por esa fe. Él sabe que Dios va a ir con Él, que no lo va a abandonar, ni lo va a dejar. 2 Corintios 5:7.
porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. O sea, la persona va caminando sabiendo que Dios va a su lado y no se guía por lo que ve, como te decía hace rato. No está viendo las circunstancias, no está viendo el problema y no está viendo todo lo que está pasando y entonces dice, hoy creo más o creo menos. No, porque no anda por vista, sino por fe. No, puede ver 1000 cosas enfrente, atrás, pero él sigue para adelante y caminando, porque anda por fe. Andar es caminar, es conducirse por esa fe y no por vista. Porque si es por vista ya no es fe. Porque si tú andas por vista ya no es fe. El que anda por fe no anda por vista. Entonces, esta persona no va a claudicar, sino va a perseverar en las promesas de Dios. Va a seguir creyendo en Él. Y eso lo podemos ver en Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Claudicar es sostenerse, ¿no? O sea, ya cuando alguien claudica, es cuando ya está, no hubo esa certeza, esa sujeción. Y entonces dice que se sostuvo como viendo al invisible. No lo vio, pero por su fe dejó Egipto y no temió la ira del rey. No voy a temer, porque si Dios me lo dijo, yo lo voy a hacer. ¿Y de qué se sostuvo? Como viendo al invisible. Como viendo algo que no. Como viendo al invisible. Si es invisible, ¿cómo lo vio? Por su fe. Por su confianza. Y entonces tomó esa decisión con esa fe, con esa confianza. Como si lo viera ahí. Señor, tú lo dices, ahí voy contigo. Como viendo al invisible, con la certeza de que ahí está Dios, con la certeza de que ahí va mi Padre delante de mí, el que me va a ayudar, el que me va a guardar. ¿Y cómo se sostuvo para no claudicar? Como viendo al invisible. Tú y yo no lo vemos, pero sí sabemos algo, que Dios está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre, con toda su gloria. ¿Y sabes cómo lo vemos? Por lo que hizo aquí, en mi vida. Por lo que hizo en cada uno de los que son creyentes, por cada uno de los que son cristianos. Porque aunque no lo vemos, Él hizo un milagro en mi vida. Y es por eso es que andamos y nos sostenemos. Y en medio de las aflicciones, estamos firmes. Porque como viendo al invisible, en lo que hizo en mi vida, en lo que hizo en la vida de muchos. Por eso es que dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey. La fe también nos lleva a practicar la justicia, a ser justos. Hebreos 11:37, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Aquel que tiene fe no es injusto, porque su misma confianza lo va a llevar a ser recto. Sed santos como yo soy santo, dice Jesús. Y entonces la persona practicará la justicia, porque dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones.
No importa la situación, no importa que te echen en el foso de los leones, no importa. Déjame contarte una historia que es real. Este hombre, por hacer justicia, tuvo que llegar a un lugar, a la cárcel. Y entonces, cuando llegó ahí a la cárcel, Dios le dio una promesa. Dice que Dios le había prometido que iba a cerrar la boca de los leones. Él no entendía por qué la boca de los leones, aquí en la cárcel no hay leones. Bueno, entonces en ese tiempo que este hombre estuvo ahí, empezaron a ser perseguido. Ese hombre predicaba de Dios, no había día que no predicara del Evangelio. Era perseguido por eso, era acusado por la misma gente de ahí, que por un delito que no había cometido. Pero Dios le había dado una promesa y este hombre se aferró por ella, por esa fe. Dice que alcanzaron promesas. Y entonces el día que iba a salir este hombre de ese lugar, que las autoridades vieron que había sido injusto y que era inocente, se le acercó una persona y le dijo: oye, le tapaste la boca a los demás. Y él le dijo: no fui yo, fue Dios. Y él se acordó de esa promesa que Dios le había dado, de que iba a tapar la boca de los leones, de toda la gente que hablaba mal de él y lo tachaba de un delincuente cuando era inocente. Por la fe alcanzó esa promesa que Dios le había dado y se aferró a ella. Y dice que entonces alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Cuando este hombre le dijo, inconverso, que él no sabía de eso, que Dios le había prometido a este hombre, y le dijo: le tapaste la boca a muchos. Y él entendió lo que Dios le había prometido, que iba a estar ahí, pero que Dios les iba a tapar la boca a los leones, a todos aquellos que le hablaban mal de él. Entonces, por la fe, dice que alcanzaron promesas. Por esa fe, el cristiano puede alcanzar las promesas de Dios. Y en la circunstancia que se encuentre, dice que taparon bocas de leones. Todos serán avergonzados porque Dios lo ha dicho. ¿Para qué es esa fe? Para combatir y no quedarnos pasivos. Por eso te decía, es que el cristiano, el que vive por esa fe, actúa por esa fe. ¿Por qué es tan avasallador el mundo? ¿Es tan aplastante el mundo? Que solamente aquel que se agarra de esa fe, de esas promesas, de esa confianza, puede salir victorioso. Porque Cristo es la victoria. Él es la certeza. Primera de Timoteo 6:12, Primera de Timoteo 6:12, dice la Escritura: pelea la buena batalla de la fe. Claro, es que va a haber luchas, va a haber batallas, va a haber muchas cosas, pero por eso el apóstol le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Va a haber batallas, sí. Pero el que es creyente, el que es cristiano, peleará esa batalla en la fe. No en sus fuerzas, no en lo que él piense que es mejor. No si le conviene o no le conviene. Es que a mí me acomoda esto. No. Cuando habla de batalla, es que va a haber una guerra. En una batalla no es de que se dicen palabras. No. Hay armas de por medio, hay muertes de por medio, hay sangre de por medio. Es una batalla. Pero esa fe, por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe.
Y sobre todo esa fe también nos llevará peleando esa batalla y no a quedarnos pasivos. Porque imagínate que en una pelea de box, uno de los contrincantes se queda parado, baja la guardia y dice, pues pégale, ¿no? Soy fuerte, no me va a pasar nada. Y entonces lo agarra como si fuera un costal. Pues lógico que lo va a noquear, ¿verdad? Nosotros no podemos estar así pasivos y decir, pues no importa, yo creo en Dios y entonces que venga lo que venga. No, la fe te va a llevar a actuar, a pelear, a dejar en manos de Dios todo y decir, Señor, pero yo voy a actuar, voy a pelear. Desde los tiempos de Juan el Bautista, los cielos sufren violencia. ¿Y sabes quién es? De los valientes que lo arrebatan. Pero los valientes no en sus fuerzas, sino en la fe en el Hijo de Dios. Y esa misma batalla llevará a través de la fe a vencer el pecado y al mundo. Esa fe que vence el mundo. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Cristo Jesús. Porque Él es poderoso, porque Él es el Rey, porque Él es Jehová de los ejércitos. Y nuestra fe es la que vence al mundo, al pecado. Pero la victoria no es nuestra, sino es nuestra fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y al pecado, a las tentaciones, a todo. Pero dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestro Dios, Él es la victoria. Él es la certeza. Él es el único que a través de esta fe y aquel que es nacido de nuevo puede vencer el mundo, al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ya no tiene comunión con el pecado, sino todo lo que vive, lo vive en la fe del Hijo del Hombre. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántas variantes va a haber? No lo sé. Pero nuestra fe vence al mundo. Nuestra confianza en Cristo, pase lo que pase, Él dice aquí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe, hermano, tu fe, hermana, es la que ha vencido al mundo. ¿O qué acaso Cristo nos engañó y nos dijo que esto no iba a pasar? Por supuesto, porque dijo que en los últimos tiempos iba a haber pestes, hambres, guerras. ¿No las hay? ¿Por qué nos extraña? Por eso esa fe que vence al mundo tiene que estar aquí, día con día. Pase lo que pase, no importa. Mi fe en Cristo es la que vence al mundo y todo lo que hay a su alrededor. En Cristo podemos vencer todo. En Cristo. En Cristo. Porque mientras yo soy débil, Cristo es más fuerte en mí. Mientras yo entiendo mis debilidades, mi fragilidad, Cristo es más en mí. Y entonces en Cristo podemos vencer todo. Todo es todo. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por nuestra fe.
Y somos vencedores, ¿sabes por qué? No por tus fuerzas ni por las mías, sino por medio de aquel que nos amó. Y su nombre es Cristo Jesús. Por eso en esa fe en Él, somos más que vencedores. Por eso es que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos puede afectar, pero no perdemos esa fe. Porque entiende algo, hermano, hermana, amigo, cuando tú hacías las cosas en ti, en tu confianza, en lo que tú creías, cómo tú pensabas, cómo te fue en la vida, a mí me fue mal. Tomé decisiones equivocadas y me fue mal. Por eso ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué? En todas las cosas. En todo. Por medio de aquel que nos amó. La fe en quién es, en aquel que nos amó. En nadie más que en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué es tan complicado? ¿Qué estás pasando, hermano, hermana, en tu vida? Para Dios no hay imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero en esa fe, en esa confianza. Pero tú, si no le has conocido, no puedes creer en alguien que no conoces. Por eso en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, porque Él nos amó, porque dio su vida. Y si el Padre dio a lo más amado que tenía, que era su Hijo, dio lo mejor que tenía, a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no te dará todo lo que tú necesitas, hermano? Pero si tú lo vives en esa fe, en el Hijo de Dios, porque todo viene por esa fe en Dios. No, la fe no es una fuerza. No, la fe no es una idea, es una convicción. Y por eso andamos y vivimos como viendo al invisible. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. En todos tus caminos reconoce a Cristo y Él te guiará, y Él te guiará, y Él te guiará hasta el fin. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. En todos tus caminos
todos tus caminos, reconoce a Cristo y Él te guiará, y Él te guiará, y Él te guiará hasta el fin. Fija tus ojos en Cristo. Lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. El cristiano, en esa confianza, tiene esa paz que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, hermana, amigos, cuando Dios dijo que no se turbara nuestro corazón, es todo lo que tú escuchas a diario, todo lo que te pasa a diario. Pero mientras estés en esa fe, habrá esa paz. Porque esa paz que da Jesús no la da el mundo, ni todo lo que pase ahí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Para qué es esa paz? Para que no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Porque vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de cada uno. Pon tu confianza en Él. Pon toda tu confianza en Él. Ya no dudes. Aunque no veas, tú sigue creyendo en Él. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios.
que no se turbe tu corazón. No tengas miedo. Él nos vino a traer esa paz que no vas a encontrar en el mundo. La paz que da el mundo no es la que da Dios. Esa paz, por esa confianza, el corazón del cristiano no está turbado, ni lleno de miedo ni de angustia, porque tiene al Dios de paz. El Dios de paz, aquel que dijo y era, aquel que no miente. No se turbe tu corazón, hermano, hermana. No tengas miedo, porque nuestro Cristo está vivo. Amén. Y Él está aquí. Si no hubiera sido de esta manera, Él no lo hubiera dicho. Mi paz os doy. Mi paz os dejo, mis paz os doy, para que no se turbe tu corazón. El mundo se turba con tantas noticias. El que eres incrédulo le cree a lo que dice el mundo, y su paz es la que da el mundo, pero Cristo no da esa paz. Es diferente su paz. Es muy diferente. Por eso dijo, no se turbe tu corazón. No dudes. No tengas miedo. No tengas miedo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el final. No un día menos, ni un día más, hasta el final. Porque Él no miente. Tú y yo debemos de tener esa fe que vence al mundo. Pero si el mundo te vence, es que tú no tienes esa fe, porque Cristo no se equivocó. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No mira las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su gran amor. No me guío por vista. Alegre estoy.
haya frutos en la vid. Y aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegres no miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No importa si la pandemia no se acaba hoy o mañana, no importa. Porque no andamos por vista, sino por la fe. No importa lo que pase saliendo de aquí, no importa. No hay circunstancia, ni la vida ni la muerte, que nos separe de ese amor y de esa confianza. No hay enfermedad, no hay necesidad que nos haga perder nuestra mirada en Cristo Jesús. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es
Gracias, Padre, porque tus promesas son firmes, Señor. Por eso decimos amén, Señor. Padre, porque esa paz, Señor, no la dejaste, Señor, para que no ande turbado nuestro corazón, Señor, ni mirando a las circunstancias, Señor. Gracias, Jesús. De verdad, muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor. No en nuestras fuerzas, Señor, sino esa fe en ti, Señor. Padre, muchas gracias. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Déjanos, Señor amado, seguir mirándote, Señor. Padre, porque tú estás aquí, Señor. Padre, gracias de verdad. ¿Cómo no agradecerte, Señor, todo lo que has hecho, Señor? Por todas las cosas, Señor, los cuidados que has tenido por cada uno, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos en tu precioso nombre. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Que Dios le bendiga. Terminada. Cualquier cosa estamos para servirle. Que Dios le bendiga. Hasta luego.